Y bueno, siendo lunes, estamos recibiendo a nuestro compañero Pedro Peña. Pedro, buenos días. Buenos días, Leonardo. Buenos días, José. Buenos días. Encantado de estar acá otro lunes más. Igualmente. Bueno, Pedro, te veo allí con algunos libros, seguramente para recomendar, para compartir con nuestros oyentes, con nuestros televidentes. Pero quería hoy, si vos permitís, empezar de otra forma, con algo que me quedó colgado de, si no la primera, la segunda charla, que tenía que ver con algunas diferencias que hay, digamos, en el lenguaje, posiblemente los tonos, también vos me dirás si esto es así o no, entre poblaciones entre las que hay escasa distancia. Seguro. Vos mencionabas el caso de San José y Rodríguez, o sea, nos separan 20 kilómetros, y es cierto que por ahí uno detecta, por más que crea que en todo el Uruguay se habla, bueno, está claro que en todo el Uruguay no se habla de la misma forma, pero que por lo menos aquí en el sur tenemos un río platense bastante uniforme. Queda claro que entre la gente de Montevideo y la de San José, aun cuando la distancia tampoco es enorme, hay algunas diferencias, Sí. Hay un tono aporteñado, si se quiere, del montevideano, me da la sensación, aunque no llega al extremo de quien vive en Buenos Aires, pero en una distancia tan pequeña llama la atención, uno no llega a captar. Sí. ¿Podés profundizar respecto a esto? A mí me resulta bastante curioso. Vos sabés que yo voy todos los días a Rodríguez y trabajo con estudiantes de Rodríguez todos los días. Sí, es decir, los veo de lunes a viernes. Y bueno, afortunadamente en la mañana veo estudiantes que viven en San José, la mayoría de ellos, y como de tarde voy a los estudiantes que viven en Rodríguez. Lo que resulta de todo eso es que para mí está bien claro el cambio de registro. Claro. El cambio de registro tiene como base la distancia que tienen o que tenemos todos, digamos, de la metrópolis inicial, ¿sí? Evidentemente es como una especie de degradé tonal, digamos, sí. que a medida que nos alejamos de la metrópoli española, digamos, o de Madrid, pongamos por caso, bueno, las cosas se van cambiando y van mutando. Ahí lo que hay que tener en cuenta es una idea básica, que es la del cambio lingüístico, ¿no? El cambio lingüístico, como definición, es por dónde es que las lenguas evolucionan, digamos, ¿no? Cómo es que las lenguas van mutando, si bien dejan o permanece cierta parte de la tradición de esa lengua, que es la que permite saber que estamos hablando dentro de la misma lengua. Luego hay elementos o flancos débiles por donde se introducen cambios. Y ese sistema se da básicamente cuando se da un contacto con una, digamos, una frontera determinada, digamos, ¿no? Entre los códigos. Ese contacto genera una variación, y esa variación es posible que luego genere un cambio. A una escala macro, ¿no? Ahí estamos hablando de cambios lingüísticos que ocurren a nivel de una lengua en el correr de decenas de años, cambios mínimos. Llevado ese mismo esquema a un plano mínimo, sí, a una distancia mínima, como es la que nosotros tenemos o experimentamos con Rodríguez, es posible visualizar también cambios o pequeñas diferencias, y a veces no tan pequeñas, que tienen que ver con, por ejemplo, la pronunciación. La más clásica es la aspiración de la S final, sí, que ya hablamos la otra vez, es algo típico de San José, pero además típico de muchas zonas del interior. Y en la zona rural, esa aspiración de ese final incluso es la sustitución del sonido del fonema correspondiente a la letra S por un sonido más bien parecido a lo que se produciría cuando producimos el sonido de la letra J. Sí, claro. Sí, es algo visible, como más la palabra mosca, por ejemplo. Por ejemplo, el mosca. Mosca. Ahí hay una variante interesante de lo que es ese sonido. La letra y la escritura sigue siendo ese, pero el sonido producido sobre todo en la zona rural es bastante distinto. Hay otros fonemas también con los que ocurre lo mismo. Por ejemplo, por decir algo, que no sé si lo hablábamos la otra vez, pero que es un distintivo. Hay un sector nosotros tenemos una variante que denominamos yeísmo, por lo cual para nosotros maya, de la cultura maya, y maya, de la prenda que se utiliza para ir justamente a la playa, es lo mismo. ¿Sí? Se pronuncia de la misma manera, cuando uno debería haber sido maya y el otro maya.
Claro. ¿Sí? La maya prenda, digamos, Sí. es con esa sonoridad, pero todo lo que sea de la cultura maya deberíamos decirlo maya, porque es una Y, digamos, ¿no? Y tiene, o debería tener desde lo normativo la sonoridad. No solamente hacemos esa variante del yeísmo, es decir, que pronunciamos todos de la misma manera, sino que además también hay un sector de la sociedad que en vez de decir, por ejemplo, me voy a poner la malla para ir a la playa, dice, me voy a poner la malla para ir a la playa, ¿no? Y está bien encontrado el sitio donde se produce eso. Y es una zona que coincide con el barrio Carrasco de Montevideo y con la población femenina. Mira. ¿Sí? Es decir, hombres... O sea, está bien ese, no sé cómo llamarle, preconcepto que uno tiene, de que hay gente con cierta clase social, tirando alta, que tiene esa pronunciación. Que, por supuesto, incluso y que cuando además se la imita, parece muy remarcada. y viene como imitada desde Buenos Aires, me imagino, ¿no? O sea que podemos también nosotros asumir que el bonaerense clase media alta tiene este tipo de pronunciación. Claro. Y no estamos cometiendo con esto ningún tipo de discriminación social. No, está claro, está claro. Puesto que además el lenguaje es un indicador social. ¿Sí? Si el lenguaje bien tomado indica, y ahí ese es el punto en el que quería enrabarlo con lo de Rodríguez, ¿no? El lenguaje como indicador social es muy fuerte, es la carta de presentación que uno tiene, y cuando uno habla, la otra persona, el interlocutor, el receptor, se hace una idea bien clara. Si yo digo claramente que voy a ir a la playa, este verano iré a la playa, probablemente la persona que me está escuchando asuma una condición de género y que voy a ir a Punta del Este, no voy a ir a Fomento, digamos, ¿no? Pero bueno, es interesante verlo así, también es interesante cuando se producen y un receptor atento puede identificar los fenómenos de aspiración del fonema de la S o del cambio de fonema por ese fonema más parecido al de la letra J. Está bueno también que las personas que los producen sepan que cuando están hablando se están presentando de alguna manera indirecta, ¿no? Porque el lenguaje también es eso, recalco el concepto, un indicador social, ¿sí? Un indicador de a dónde es que nosotros podemos ir a buscar la pertenencia social de tal persona. Está claro. Una huella de presentación. Es un tema que es muy bonito. Sin duda. Y en lo referente concreto a la juventud de Rodríguez, nosotros hoy por hoy estamos atravesando como una especie de multiculturalismo mediático, ¿no? Los gurises a través de internet pueden ver todos lo mismo, y es más, eso es lo feo, digamos, que ven todos lo mismo. Ven las mismas series que emite Netflix, ven los productos enlatados generalmente norteamericanos que vienen y como que formatean una forma de ver el mundo, también una forma de cierta culposidad, digamos, ¿no? El otro día estaba viendo una serie con mis hijos, una serie muy entretenida, ¿sí? De estas de adolescentes, pero resulta que el novio y la novia, digamos, se invitan todo el tiempo, pero nunca terminan de concretar algo tan inocente como un beso. ¿Sí? Porque parece como que hay una predisposición de Disney de que ese tipo de cosas no se muestren en pantalla, por lo menos para esa edad. Tras lo cual, eso genera todo un sistema de creencias y ¿a qué voy con esto? ¿Cuál es la idea central a la que quiero llegar? Que todos los gurises, tanto de San José como de Montevideo, como de Buenos Aires, como de España, o de Rodríguez, o de cualquier otro lugar en el campo, están sujetos al mismo tipo de producto cultural. Pero después, cuando se produce el fenómeno de la comunicación, cada uno habla como aprendió y escribe como aprendió. ¿Sí? Ahí hay como un cierto vaivén entre lo que se recibe, que es siempre un mismo mensaje, o un mensaje pautado por una cuestión más general, la cual Bauman, un escritor que habíamos visto, un sociólogo que habíamos visto anteriormente, hablaba, y lo que es capaz de emitir el hablante normal, digamos, ¿no? El mensaje nuestro siempre humilde, propio, individual, nacido de lo que somos nosotros y de cómo nos hemos criado. ¿A quién le llega? Y bueno, le va a llegar, va a tener un mínimo impacto. Siempre va a tener mucho más impacto lo que se emite desde los centros. Eso genera también una cierta incomodidad en el acto de la comunicación, porque
el que recibe esos productos, esos enlatados universales, digamos, es el mismo acá que el que está en Brasil, que el que está en Francia, pero su identidad lingüística y cultural es totalmente distinta. Y ese es un riesgo de la globalización, el perder esa cuestión identitaria, el tratar de difuminar los límites que son lógicos y que provienen de la lejanía que nos encontramos de los centros donde se generó el lenguaje. Me parece que es un pensamiento lindo como para profundizar, pero sobre todo me gustaba la idea de esa del lenguaje como marcador social, no como marcador social necesariamente ni negativo ni positivo, sino como información que el interlocutor nos da. Está muy bien. Se me dispararon 40.000 preguntas en esto que vos decías. No tiene nada que ver, pasaron por allí, digamos, las preguntas. Vuelvo a San José Rodríguez. ¿Y hay palabras diferentes o características? Bueno, por ejemplo, me quedé pensando en la palabra chijete, eso que se dice tanto de que es tan maragata. Maragata. Por lo menos en el uso que se le da de cosas de poco valor, ¿no? De mamarracho. Vos sabés que yo no he identificado así palabras. Sí, claramente hay una diferencia clara en los campos semánticos que manejan los adolescentes de Rodríguez, por ejemplo, y los adolescentes más de una ciudad como San José. Y por campo semántico me refiero a que hay en Rodríguez hay un campo semántico que sería, ¿no? Es como una delimitación de un área de conocimiento. Por ejemplo, los gurises en Rodríguez, el campo semántico relacionado a la vida rural, a los caballos, a la vida de campo, digamos, ¿no? A las herramientas de campo, a las formas en las que ciertas labores del campo se realizan, para ellos tienen un nombre y ese campo semántico, digamos, está abierto. Ese universo de significaciones lo tienen adquirido porque lo ven todos los días. Entonces saben lo que es, yo qué sé, cuando estamos con el Martín Fierro y Martín Fierro dice, por ejemplo, me gusta pa' la carona, hablando de la negra en la que conoció el baile, ellos saben lo que es la carona. Que si cuando lo leemos acá en la ciudad, la carona les parece que no tiene nada que ver, que es una mujer de cara grande y que le está diciendo que tiene la cara grande, y cuando en realidad está aludiendo a una parte del apero, ¿no? Del apero del gaucho, no tiene nada que ver una cosa con la otra, y sin embargo en un lugar eso está claro y en otro lugar no. Entonces capaz que la diferencia no es tanto de palabras o de términos, porque yo no he visto ninguna, habría que investigarlo seriamente, digamos, pero sí de campos semánticos que en algunos lados están prendidos, digamos, y en otros lados están apagados porque no hay necesidad. Está claro. Esto como tipo yapa, el yeísmo. ¿Sabes que el otro día hablaba de eso con alguien, creo que con alguien de la familia? ¿De dónde sale? ¿Por qué tenemos esa pronunciación? Bueno, esto seguíamos seguramente. Si querés lo dejamos para una otra columna. Bueno, podemos dejarlo, como y está estudiado. Y se puede localizar. Lo preparamos, pero se puede localizar a través de la escritura. ¿Sí? Por lo menos un concepto. Sí, se puede rastrear a través de la escritura desde mediados del siglo XVIII, en los primeros testimonios escritos, incluso de algunos familiares de Artigas que escribían, digamos. Es posible encontrar las primeras manifestaciones de lo que sería un yeísmo incipiente. ¿Por qué? ¿Cómo es que se puede identificar? Porque cuando se pronuncia en el yeísmo es posible que el que escribe sin estar familiarizado con la lectura confunda la doble L con la Y. Y al confundir, porque para él suenan igual, ¿sí? Y al escribir sobre esa confusión y dejar el testimonio escrito, ahí es posible, incluso con la fecha del escrito, decir, bueno, en esta época ya este es el primer testimonio de que el yeísmo estaba instalándose. Lo preparamos. Está muy bueno. A mí me gusta mucho el yeísmo, por más que hay quienes por ahí tienen como una concepción de que está mal, que sé yo, por el resto. No tiene como estar mal. Exactamente, no tiene como estar mal. Es como lo hacemos y ya está. Está muy bien. Bueno, muy bien, Pedro. Volvemos a los caminos habituales. Volvemos y un poco inspirados por lo que habíamos planteado hace ya un par de semanas con el tema del fútbol. Sí, con un toque de mundial hoy. Un toque de mundial. Pero déjame que les lea una poesía y después vamos a ver de quién es. Esta poesía es un soneto sin título. Dice así: por esta tierra, como un fantasma vagaba de puerta en puerta,
en sus manos un laúd que tañía dulcemente. En sus melodías soñadoras, como un rayo de sol, se sentía la pura verdad y el amor divino. La voz hizo latir los corazones de muchos, corazones que se habían petrificado, iluminó las mentes de muchos, mentes que habían sido arrojadas a la oscuridad. Pero en vez de gloria, donde el arpa tañía, la muchedumbre le servía al paria un vaso lleno de veneno, y le decían: bebe esto, maldito seas, que este es tu destino, no queremos tu verdad ni tus sonidos divinos. Una poesía profundamente filosófica, ¿no? Sí, sí. De este señor que capaz que lo reconocen en la foto. A ver a vos. ¿Sí? Stalin, ¿no? Exactamente. Stalin, el gran dictador ruso, en su juventud fue un destacado poeta. Mira. ¿Sí? Y puede encontrarse la obra de poesía de Stalin, que es uno de los, o pudo haber sido tal vez uno de los poetas principales de la Unión Soviética, o de Rusia, o de la tradición literaria rusa. Porque un poco la idea era justamente hablar de Rusia. Exacto. Ya que estamos con este tema del fútbol tan metidos y tan imbuidos que nos ha ganado toda nuestra cotidianeidad, lo que hice fue traer, no armé aquel proyecto de la selección rusa contra la selección uruguaya, porque en ese plano me parece que teníamos poca chance. Por goleada. Entonces solamente claro, por goleada, pero me dediqué a traer algunos fenómenos de la literatura rusa, que justo tengo en una colección muy bonita, en una biblioteca básica universal. Digamos que la literatura rusa, sobre todo, se inicia más allá del siglo XVI, XVII, cuando Rusia empieza a tener cierta hegemonía, incluso una hegemonía histórica, ¿sí? Detrás de los Urales, digamos, ¿no? Pero luego, en el siglo XIX es cuando explota, y cuando nosotros tenemos los grandes nombres de la literatura rusa, del cual el que me gusta más a mí es Tolstoy. ¿Sí? De Tolstoy no quiero hablarles mucho hoy porque me parece que es un autor tan universal, tan abarcativo, tan vasto, y su vida también tan inspiradora, que le vamos a dedicar un espacio especial. Pero sí tengo para comentarles por su... digamos que por un orden cronológico, algunas obras y algunos autores, como por ejemplo Alexander Pushkin, ¿sí? Capaz que lo muestro aquí como para que la gente pueda ver cómo se escribe su nombre y buscarlo. Pushkin es un autor del romanticismo ruso. ¿Sí? El romanticismo es un movimiento en el que sobre todo predominó a nivel de Europa, como decíamos el otro día en referencia a Becker, la expresión de sentimientos, y se manifestó en toda Europa. Pushkin es el clásico autor del romanticismo ruso, un autor muy preocupado por el sentimiento amoroso, por el honor, por el nacionalismo ruso, y además un autor que escribió sobre... Casi todas sus obras tienen que ver con los duelos, ¿no? Con los duelos por honor y por amor, como en el caso de La hija del capitán y La dama de pique, que son estas dos pequeñas novelas que están en este libro, y que las dos pueden perfectamente googlearse y encontrarse en PDF. También recomiendo una novela de Pushkin que se llama Eugenio Onegin. Eugenio Onegin es el nombre del personaje. Es una novela que tiene que ver con los duelos. Termina de hecho con un duelo, cuya resolución tendrá que averiguar el lector, pero de la que hay también una película que se llama igual. La película se llama Onegin solamente, así como suena, y está interpretada por Ralph Fiennes, que es un actor inglés, y es una película del año 2000, 99-2000. Muy bonita película que recrea una novela de Pushkin. Hay otro autor contemporáneo de Pushkin, un poco posterior, pero coincidieron. Hay que decir que Pushkin, pobre, también murió en un duelo, ¿no? Un poco para que veamos cómo son las cosas en la literatura. Como Quiroga, que digamos que... o una cosa así, es esa gente que está pautada por lo que escribe, que después le pasa. Y acá tenemos a Gogol, Nikolai Gogol. Hay un cuento de Gogol. No tiene nada que ver con el buscador, ¿no? No, con el buscador no tiene nada que ver. Aunque capaz que puede haber alguna conexión. Capaz que los que lo inventaron eran lectores de... Disculpa por ese... No, está perfecto. Es una pregunta una de esas tantas preguntas que quedarán sin respuesta. En este caso traje el cuento El Capote, ¿no? El Capote y otros cuentos es este librito, pero le recomiendo al
a los que nos están mirando y escuchando es que busquen el cuento El Capote de Gogol, que es un cuento bisagra porque abre la puerta hacia el realismo. ¿Sí? Salimos del romanticismo y toda aquella idealización del sentimiento amoroso y luego terminamos en enfocándonos en más una literatura de realismo literario, que es también una corriente de la que algún día hablaremos y de la que hubo en toda Europa, y surgió también como una especie de respuesta ante tanta idealización romántica. Sí. Bueno, en este caso, acá en El Capote de Gogol estamos ante los inicios. Y luego tenemos esta gran novela que, junto con La Guerra y la Paz de Tolstoy, esta novela Crimen y Castigo de Dostoyevsky, son los monumentos de la literatura rusa, digamos, ¿no? En esta novela, este es un tomo de 4, fíjense, tiene alrededor de 200 páginas, el primer tomo de 4 que tiene la novela. Esta novela, Dostoyevsky, Fyodor Dostoyevsky, que además tuvo una vida muy particular. Fíjense que Dostoyevsky, como anécdota, contaba, y lo hace contar en uno de sus trabajos, estuvo frente al pelotón de fusilamiento, ¿sí? por sus publicaciones, digamos, en contra del zar Nicolás. Fue condenado, estuvo en Siberia una temporada, y al final de la cual iban a ejecutarlo, y en el momento de la ejecución le llegó el perdón del zar, afortunadamente, antes de que se diera la orden, y más que un perdón que ya había llegado, ¿no? Que fue en esos términos tan melodramáticos, fue ya estaban los que iban a morir en esa mañana, ya estaban todos prestos para morir, ya estaban, y ahí en ese momento les avisan de la piedad del zar, que los devolvía a la vida de alguna manera. Sí, claro. De manera que Dostoyevsky volvió a su ciudad y siguió escribiendo. ¿Sí? Crimen y Castigo, como Dostoyevsky es una persona complicada, su vida fue una persona fue complicada porque le gustaba mucho el juego, estaba comprometido a escribir Crimen y Castigo, y la escribió, su obra máxima, digamos, junto con Los Hermanos Karamazov, que es otra tremenda novela. La escribió al mismo tiempo, para pagar una deuda, al mismo tiempo que escribía otra que le servía para pagar otra deuda. La otra se llamaba El Jugador, una novela bastante breve, pero al momento de escribirlas, que fue simultáneo, digamos, El Jugador lo hizo como una especie de divertimento, pero digamos que es tremenda novela sobre justamente él mismo. Emparentado con la literatura del yo. El protagonista es un jugador que no puede dejar de jugar, ¿sí? En la Rusia de fines del siglo XIX, y mientras tanto escribía una de las novelas más hondas y más, si se quiere, filosóficas de la historia de la literatura, ¿no? En el top 10 o en el top 20 de grandes obras de la literatura universal seguramente está Crimen y Castigo, como también seguramente está La Guerra y la Paz de Tolstoy, que fueron contemporáneos, ¿no? Estas son recomendaciones que todo el mundo puede encontrar en internet. Crimen y Castigo de Dostoyevsky, en donde pongan Crimen y Cast, ya está, se los completa el buscador Google, justamente. Claro. Después Nikolai Gogol, El Capote y otros cuentos, y Pushkin, La hija del capitán, La dama de pique, pero también Eugenio Neguín. Sí, así que bueno, hay mucho más literatura rusa, se podrán imaginar, pero para estos días de mundial, de aburrimiento, entre tiempo y entre tiempo, algún material para leer. No está de más. Y la poesía de Stalin, ¿no? Sí, que uno dice, ¿por qué no se habrá dedicado definitivamente a la poesía? Exacto. Que tenía buena mano, hombre tan singular del siglo XX. Me quedé pensando que Dostoyevsky podía haber escrito también algo así como El gusto y la necesidad. Sí, es verdad, El gusto y la necesidad. Porque por un lado iba con esta obra magnífica y por el otro iba escribiendo esas otras esa del jugador, es verdad, pagar deudas. Pero fíjate que ese es un esquema que se repite con un uruguayo. Singularmente, lo mismo le pasaba a Florencio Sánchez. Cuando Florencio Sánchez migró a Buenos Aires para imponer, porque es el primer gran autor del teatro rioplatense, Florencio timbeaba mucho. Y al timbear mucho, los hermanos Podestá, que era la compañía para la que él escribía, le pagaban las obras antes de que él las escribiera. Confiaban tanto, él las escribía en 2 o 3 días. Hay un testimonio, por ejemplo, la obra En Familia, la escribió en un par de noches,
se la entregó a los hermanos Podestá el 30 de septiembre, una cosa así, del año 1906. Los hermanos Podestá, que tenían una compañía muy aceitada, la estaban estrenando el 7 de octubre, 7 días después. Sí, sí. Para que nosotros imaginemos el éxito y la expectativa que había por cada una de las obras de Florencio, Sí, claro. que tenía el mismo problema de Dostoyevsky. Fantástico. Pedro, nos reencontramos la próxima semana. Ahí está, un gusto y saludos a la audiencia. Gracias como siempre. Amigos, seguimos en instantes hasta el mediodía con San José Ahora Radio. Seguí con nosotros. Esta es la mañana de San José Ahora Radio.